¿Ves? ¿Me escuchan en el fondo? ¿Todos? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la tercera jornada de prevención de JLT Perú, que organiza para los clientes que tenemos acá en el broker. En esta tercera jornada de prevención vamos a tener 3 temas a tratar, que son el modelo de gestión de prevención para el control de incidencias, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que va a estar a cargo de la ingeniera Úrsula Velasco, que es subgerente de riesgos laborales de Pacífico Seguros, y del ingeniero Álvaro Almenara, que va a hablar sobre el SIGO, que es un programa que tiene Pacífico sobre enfermedades ocupacionales. Esa es la primera charla que tenemos. Antes del segundo tema, yo voy a hablar un poquito de que estamos lanzando la próxima semana nuestro segundo curso de especialización del año, el de higiene ocupacional. Voy a hablar de qué contiene, cuánto tiempo dura, la duración, el temario y esas cosas. Luego vamos a tener nuestro segundo tema, que es introducción a la norma ISO 39001, que es el sistema de gestión de seguridad vial. El recuerdo que han tenido todos ustedes de la charla es justamente un jaboncito de un carrito o un tractor de seguridad vial, justamente por el segundo tema, y que son los negros son de carbono activado, es bueno para la piel, los blancos si no tocado es de coco, los hay de manzanilla y de canela. Primera vez que estamos innovando con esta merchandise. Luego tenemos el break, y luego va a venir el ingeniero Abraham Velarde, que trabaja en nuestro equipo de prevención de JLT, que va a hablar sobre cómo afrontar una fiscalización de SUNAFIL, gracias a la casuística que nosotros llevamos de los casos que tenemos con los diferentes clientes, y van a ver qué es lo que pide SUNAFIL, qué multas pone, etcétera. Bueno, para empezar el tema el día de hoy, invito a la ingeniera Úrsula Velasco de Pacífico Seguros, a que le pido un fuerte aplauso. Listo. Gracias, Percy. Gracias. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Sí, ahora sí. Bien, buenas tardes con todos ustedes. Gracias por la invitación, Percy. Cuando quieran, estamos aquí. Y bien, como bien dice el título, lo que vamos a presentarles ahora es un poco un modelo de gestión que tenemos ya implementado. Este es nuestro segundo año con este modelo de gestión. Y darles también un poco la información que, compartimos con ustedes un poco la data de lo que vienen haciendo otros países que ya tienen bastantes años de adelanto con referencia a la implementación del sistema de gestión y algunos logros que hemos podido nosotros copiar en cierta forma, ¿no? Las buenas prácticas, por decirlo así, y los resultados que estamos obteniendo actualmente, ¿no? Un poco también estamos tratando de hacer lo que muchos de nosotros queremos, y en algún momento he estado del parte de trabajando dentro de una empresa y viendo los temas de seguridad y viendo lo importante que es tener los indicadores, los números, que justamente son los que nos van a ayudar a poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, si actualmente queremos ver números y vamos a un portal, a un Ministerio de Trabajo, un SUNAFIL, encontramos un poco información que no sabemos si es correcto o es incorrecto, no sabemos si es que la tomamos como una referencia, ¿cierto? Entonces, lo que hemos tratado de hacer, trabajando con mucha información que tenemos dentro de Pacífico, es tratar de dar indicadores, que es lo que ustedes necesitan, saber cómo se encuentran los sectores, cómo se encuentran los accidentes actualmente, qué se está reportando actualmente, qué tenemos como enfermedades profesionales y qué es lo que viene como tendencias en el tema de presentar algunas diferentes enfermedades profesionales que están llegando a Pacífico y que de repente dentro de nuestro portal no lo tenemos todavía registrado, ¿no? Como bien, la presentación es un poco darles los números, la información de lo que tenemos como gestión de seguridad, y luego les voy a pasar con Álvaro, que nos está acompañando el día de hoy. Álvaro se encarga de ver un programa que está implementándose para el sector minería específicamente, y es justamente para poder controlar aquellos casos de dolo, ¿no? Aquellos casos donde se quiere, pues, de reportar algún tipo de enfermedad profesional cuando realmente no ha habido una enfermedad como tal, y adelantándonos a aquellos casos que se puedan presentar en las empresas, y las empresas tengan que ser las que tengan que asumir ese riesgo, pues tenemos acá el programa SIGO, que ya lo va a explicar Álvaro con ustedes. Muy bien. Bien, este es el modelo de gestión, un poco lo que vamos a ver antecedentes. Les voy a dar un poco la información, lo que tenemos en Latinoamérica. Nos hemos centrado en 3 países, Chile, Argentina y un poco lo que hace Colombia también. Y los indicadores de gestión que tenemos en Perú,
en el sentido de lo que nosotros como Pacífico hemos podido tener data real de lo que se tiene como registro y podemos ofrecerles a ustedes como números. ¿Qué tenemos como modelo de gestión? ¿De dónde parte? O sea, cómo partimos a presentarles un programa de prevención. Y luego viene ya Álvaro con el Sistema Integrado de Salud Ocupacional, con el programa SIGO, y los resultados que hemos obtenido en este programa. ¿Bien? Esto es un poco el alcance. Nosotros trabajamos de la mano con FISO. FISO es la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta fundación no tiene fines de lucro. Esta fundación lo que hizo es tener a 3 referentes, que es Prevención, ART Argentina, Colmena, la administradora de riesgos, como Colmena Seguros, y en Chile, la Asociación Chilena de Seguridad, que muchos de nosotros seguro lo conocemos por sus diversos programas, campañas, ¿no? Y actividades que vienen realizando en los temas de prevención. Entonces, estas 3 aseguradoras se juntan justamente para poder compartir con el mundo, ¿no? Muchas de sus buenas prácticas, de sus indicadores, de sus mediciones, de cómo vienen realizando el control de riesgos y el reporte de accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, esto se viene realizando desde el año 2000, ya tienen casi 20 años de trabajo conjunto, y Pacífico en el año 2008 se adhiere, ¿no? A esta, ya se habían fundado de 2000, viene después de 2008 y ve conveniente ingresar a este gran grupo para poder obviamente tener, nosotros como país, como Perú, pues ganábamos mucho más que todos porque obviamente teníamos mayor información, mayor intercambio, mayores buenas prácticas que vienen realizando en estos sectores. Muy bien. Esto es un poco comentarles que obviamente gracias a estos intercambios tenemos esta información y presentarles también cómo se viene realizando, cómo se viene implementando los sistemas de riesgo de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Vemos acá en qué año inicia la aplicación de una cobertura de seguros de complementos de trabajo de riesgo. Vemos que, por ejemplo, en Chile, desde el año 68, ya se tiene una política, una ley clara con referencia a los temas de accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Y en nuestro país recién lo tenemos en el año 97, una ley del seguro, que sale en el año 98, ¿no? Y que viene una ley de seguridad en el 2011, que tiene inclusive algunas incongruencias con el decreto supremo que es parte del STR, ¿cierto? Entonces, esto es un poco para tener el ámbito de aplicación de la cobertura. Adicionalmente a ello, veamos que el seguro es universal y es obligatorio para el caso de Chile, Argentina y Colombia, ¿no? Y que en el caso de Perú solamente es obligatorio para actividades de alto riesgo. Sacando el número de cuánto es esa actividad de alto riesgo, solamente representa el 9% de la población económicamente activa. O sea, imagínense cuánto es lo que nos falta por cubrir, ¿no? A todas aquellas actividades que, como no se encuentran dentro de la relación, ¿no? Muchos dicen, no está en la relación, me excluyo, cuando realmente nos dicen que por primacía de la realidad debemos de incluirlas y simplemente se ciñen a que no están como catalogadas como actividades de alto riesgo y no lo incluyen como tal, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Vemos acá también otra diferencia importante, ¿no? En Chile, Argentina y Colombia se considera no solamente la asistencia médica, indemnizaciones y pensiones, sino también se agregan los temas de subsidios, ¿no? Actualmente en nuestro país, ¿cómo es? Del día 1 al día 20 de descanso médico es la empresa la que tiene que pagar esos subsidios. A partir del día 21 es de salud, ¿no? Entonces, esto también genera un tema de productividad dentro de las empresas que, al final y al cabo, pues todos estos descansos médicos terminan siendo pagados por la empresa y termina siendo un gasto que va a generar una repercusión en la parte de la productividad, ¿cierto? Muy bien. Prestaciones cubiertas, ¿no? Y esto también es importante. Veamos cómo se lleva a cabo en los 4 países. Tenemos el tema de asistencia médica integral, rehabilitación, el tema de reinserción laboral, que a veces no lo conocemos mucho, pero también hay una cobertura en el tema de reinserción laboral. Eso significa que cualquier persona que tenga un accidente de trabajo, ¿no? Y que tenga algún tipo de incapacidad, puede realizar otro tipo de actividad, y ese es el tema, y ahí viene el tema de la reinserción laboral, ¿bien? El tema de prótesis y órtesis, todos cumplen con lo mismo, pero veamos el tema de la incapacidad permanente, ¿no? El tema de incapacidad permanente, y estos son temas ya legales, no es un tema que el asegurador lo diga,
tenemos en el caso de Argentina que ya hay un subsidio económico a partir del 1% de una capacidad permanente. En el caso de Perú tenemos a partir del 20%, ¿no? Vean un poco, veamos ahí las diferencias, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro punto es importante? Y por eso que les hago esta mención rápidamente, porque veamos que si nos queremos comparar a veces con otros países, veamos que ellos también consideran también como accidentes de trabajo. En el caso de Argentina, Chile y Colombia, también consideran accidentes de trabajo aquellos que son de el traslado de casa al trabajo. Esto no es considerado, por ejemplo, en el caso de Perú. En el caso de Perú no se consideran los accidentes en el trayecto, ¿no? Inclusive en el caso de Colombia se consideran accidentes de trabajo aquellos que sean inclusive realizados por un servicio de transporte que brinde la empresa, ¿no? Entonces se dan cuenta ahí que hay una diferencia y que de repente cuando vean los números, los indicadores de accidentabilidad de estos países, ahí tengan cuidado, porque de repente en un momento me acuerdo que vimos y dijimos, uy, estamos súper bien. Y dijimos, obviamente, no, ese estaba súper bien, entre comillas, era porque nosotros no consideramos estos accidentes que son de trayecto, ¿no? Entonces hay data que sí les explica a ustedes accidentes considerando trayecto o sin considerar trayecto, que sería el adecuado para comparar con nosotros. ¿Bien? La organización del sistema, ¿no? Si se dan cuenta, los demás países pues está sumamente ordenadito, es la misma entidad de la compañía que da la cobertura, es la misma entidad que organiza, en cierto sentido, toda la parte de brindar la cobertura del riesgo de trabajo, ¿cierto? En el caso de Perú, tienes a Salud, tienes a ONP, tienes a las entidades prestadoras de salud, ¿no? Y tienes a las compañías de seguros, ¿no? Es por eso tan difícil poder calcular y tener en un solo lugar la data real de cuáles son los accidentes de trabajo y poder unir todo eso. Realmente es tener que unir a todas las entidades que tienen el registro, ¿no? De alguna parte de las actividades o de las empresas que tengan un seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Bien? En los operadores del sistema, ¿no? Tenemos aquí 2 puntos, por ejemplo, importantes. En los operadores del sistema tenemos que ver dos temas. Primero, que las aseguradoras o la entidad que les brinde a ustedes un tipo de servicio de cobertura de seguro tenga un respaldo económico. ¿Qué quiere decir eso? O sea, muchas de estas coberturas les dice a ustedes que van a tener una pensión de manera vitalicia. Significa que hasta el último día de respiro de vida, ¿no? Entonces, para tú poder confirmar o para tú tener realmente respaldar lo que estás brindándoles como un tema de una cobertura de manera vitalicia, realmente tienes que tú tener una reserva. O sea, tú tienes que guardar ese dinero. Y no puedes tocarlo. Como compañía de seguros, tú no lo puedes tocar, no lo puedes hacer ni una inversión. No, que yo quería hacer, no puedes mover para nada. Y eso es sumamente fiscalizado y sumamente regulado por la SBS. Las compañías pueden recibir multas y pueden tener cierres definitivos, inclusive, si se toca alguna parte de esa reserva. ¿Ya? Entonces, este número, esta palabra es importante, ¿no? De repente Álvaro lo va a tocar más frecuentemente cuando veamos el tema de SIGO, porque el tema de reservas es un tema que obviamente como empresa también, cuando tengas un tema de pensión o el tema de calcular cuál sería la siniestralidad en este aspecto, pues puede verse perjudicada si no se realiza una correcta evaluación previa, ¿no? En este caso también tenemos a la SBS en el caso de Perú, y en la parte ya de la operación en sí tenemos a las superintendencias de trabajo, y en el caso de Perú debería ser también la superintendencia de trabajo. Sin embargo, viene su salud aquí a hacer una regulación del sistema. Si se dan cuenta, en cierta forma estamos por todos lados, ¿no? O sea, tenemos entidades por todos lados, cada una hace una parte y cada una mira por su lado y no tenemos toda la información centralizada. Es un gran problema en nuestro país, que tenemos toda la información de data, de indicadores, de registros, está por todos lados. Mientras que en Chile, Argentina y Colombia encontramos un mismo sentido. La misma aseguradora es la que hace el registro, es la que hace la investigación, es el ciclo completo de todo lo que va ocurriendo, y la data está mucho más fina. O sea, ustedes van a tener un desfase de un mes aproximadamente, pero la data es la correcta, porque es el único que registra lo que está ocurriendo en las empresas, ¿no?
esta es información también importante, la parte de financiamiento, por ejemplo. Perú es muy parecido en el caso de Argentina. En el tema de las tasas, ya hablando ya un poco de las primas, por ejemplo, que se colocan en el tema de los seguros complementarios de trabajo de riesgo, esto va a estar en base a la historia sinestral de la empresa, a los riesgos, a la cantidad de trabajadores, al tipo de empresa, al tipo de riesgo, etcétera. Todo eso se evalúa, entra toda una evaluación y el área técnica les brinda tasas que sean, obviamente que les brinda a ustedes una tranquilidad, una seguridad de que ante cualquier tipo de accidente tienen una cobertura sin ningún problema y ante cualquier tipo de fallecimiento, un tema de pensión, también tengan una cobertura sin ningún problema. En el caso de Chile y Colombia, no, en el caso de Chile tenemos las mutuales, que son entidades que no tienen fin de lucro, ¿no? Y por ende todo lo que viene a ser el aporte de las empresas, ¿no? Se utiliza al máximo en su totalidad en lo que son accidentes. Si no se llegó a utilizar esa totalidad en los accidentes, ese monto que queda se utiliza como una reinversión para hacer temas de prevención en la organización. Pero no se queda en nada, se queda la entidad prestadora del servicio, no se queda con parte de ese monto o esa cobertura, no se queda con nada. O sea, todo es, se dieron 100 soles y se coberturó 50, los 50 que quedan se utilizan para los temas de prevención. En el caso de Colombia, sí tienen tasas fijas y esto está ya en la categoría, por la categorización de riesgo. Si se dan cuenta, el nivel 1 son para actividades empresariales y el nivel 5 son para actividades de construcción. O sea, ya está categorizado, ya está con el número y con punto y punto y coma. Obviamente esas tablas se van actualizando, esa es la data que tenemos de FISO al 2018. Hemos tratado de ponerles todo lo que tenemos a año cerrado, ¿no? Para que ustedes puedan, para poder compararlo de manera adecuada. ¿Bien? Y este es el punto, uno de los puntos en el cual, ¿no? He querido llegar para poder darles la explicación, para que ustedes entiendan de dónde nace este modelo, ¿no? Justamente las aseguradoras de brindar que esto ocurre en tal sector y de repente para que no siga ocurriendo y etcétera, ¿no? Entonces, nosotros solamente tenemos algunas actividades que se brindan, como capacitaciones, etcétera, pero obviamente no esperando a que estas cosas, a tener una exigencia, es que nosotros hemos tratado de copiar mucho de estos modelos con el fin justamente de brindarles a ustedes algo mucho más a la medida, algo que realmente esté impactando a la reducción de los accidentes y a la reducción de las enfermedades profesionales, ¿no? Nosotros como área de prevención es nuestra función, creo yo, aparte, fuera de lo profesional, en la parte personal es irnos a casa todos los días pensando que realmente pudimos hacer algo para poder disminuir o para poder evitar que ocurran accidentes o que ocurran enfermedades. ¿Bien? Estos son los principales logros, ¿no? Todos estos países lo que han logrado hacer son sistemas que realmente estén focalizados a los riesgos. Hacen actividades donde evalúan su casuística de cada una de las empresas, comparan con el sector, lo que hacen es minimizar, evitar que esto siga ocurriendo, hacen que tomar medidas de prevención, hacer actividades que vayan dirigidas hacia los riesgos específicos, hacia los accidentes, evitar que esto siga ocurriendo como enfermedades, poner avisos, ¿no? Si todavía no te ha pasado a ti, empresa constructora, mira lo que está pasando en el sector. O sea, este es un poco los modelos que hemos podido encontrar, ¿no? en estos países vecinos que ya tienen una gestión mucho más avanzada en los temas de seguridad, salud, en los temas de higiene inclusive. ¿Bien? Y esto ha logrado pues tener experiencias exitosas de gestión, un intercambio bastante positivo, bajas sostenidas de tasas en el tema de accidentabilidad y tasas de enfermedades profesionales, ¿no? Agilidad en los reconocimientos de casos, ¿no? Y sistemas establecidos que ya lo tiene bajo la sociedad, obviamente ya son sistemas que lo manejan todo el universo de empresas
que manejan estos países. ¿Bien? Muy bien, teniendo todo este preámbulo, queremos llegar a lo que tenemos nosotros, ¿no? Un poco la intención de nosotros es también mostrarles lo que hemos podido tener como data, un poco el análisis. Si ustedes saben, el STR se divide en dos partes, ¿cierto? Tenemos una constancia que dice STR salud y otra constancia que dice STR pensión, ¿cierto? De cada una de las constancias, aunque no lo crean, pero es increíble toda la información que se puede tener, ¿no? Porque puedes tener accidentes, si bien es cierto, pero todos entran como un mismo tipo de accidente. Sin embargo, hemos tratado de hacer una segregación para poder intervenir de manera adecuada, darles actividades, ¿no? Actividades que van dirigidas a los problemas musculoesqueléticos, por ejemplo, son diferentes a las actividades de prevención que yo puedo hacer porque tienes repetitivos accidentes y de repente son accidentes que se dan cortes de manos. Entonces, si no analizamos, no vamos a poder hacer cosas que estén orientadas al riesgo. Y es justamente lo que nosotros venimos trabajando. Esta información nosotros la tenemos actualizada, la vamos actualizando cada 3 meses, ¿bien? No es una información que esperamos el año para poder mostrarla, sino trabajamos de manera oportuna y vamos haciendo seguimiento de manera oportuna. Un poco para darles un dato, ¿no? Del 20% de todos los accidentes de trabajo, del 20%, son accidentes que no fueron accidentes de trabajo, que simplemente los reportamos porque lo dejamos la hoja de repente de atención en una garita de control, o no hubo una investigación de repente y lo pasaron simplemente como accidente de trabajo. Entonces, es el 20% de todos los accidentes reportados son accidentes que no fueron y que los ponemos en sobreaviso para que obviamente midamos bien o veamos bien en dónde están. Es terrible ir a visitarlos a veces a ustedes y encontrar empresas que nos dicen, oye, pero estas personas nunca fue accidente de trabajo. ¿Qué hacemos, no? Entonces, nos da, de cierta forma, creo yo que nos compensa este tipo de reuniones porque realmente se generan acciones de mejora, ¿no? En el sentido de que las empresas vean qué está ocurriendo, dónde se están manejando las hojas y cómo se está haciendo el seguimiento de cada uno de los casos. Hay en muchas oportunidades que vamos a reuniones y presentamos un caso donde fue una caída leve y la persona tiene 200 atenciones. Y obviamente porque el área de seguridad ya se quedó de lado, ¿no? Se dejó de lado, se quedó con su caída simplemente y siempre va la persona con atenciones porque me duele, porque tengo esto, porque tengo lo otro y se van directamente de repente al área de asistencia social y esa social no le informó a la parte de seguridad y ahí es donde se dan cuenta que hay una falta de comunicación interna y ponen mejores y todo bien. Pero ocurren ese tipo de situaciones. Entonces, para evitar que esto sea una sorpresa para ustedes, es que vemos necesario tener que estar informándolos constantemente de las personas, obviamente siempre cuidando la confidencialidad, porque no podemos poner personas con el tema de los diagnósticos y toda la información adicional, pero sí podemos compartir, por ejemplo, la información del reporte de personas que están yendo a atenderse, que sea obviamente el mismo reporte que ustedes tengan con el fin de que no tengan una contingencia legal más adelante. ¿Bien? ¿Qué tenemos aquí? Si se dan cuenta ustedes, tenemos aquí en el detalle de accidentes, muchos van como un tema de accidente, ¿no? Me duele porque cargué un peso excesivo y lo reportamos como un accidente, cuando realmente ya está comenzando a tener de repente una posible lumbalgia, una dorsalgia o todas posibles trastornos musculoesqueléticos que obviamente si yo lo ingreso como un tipo de accidente, no le voy a dar un tratamiento adecuado, ¿cierto? Entonces lo que hemos hecho en nuestra área de salud ocupacional, lo que ha hecho es de todos los diagnósticos que tienen, lo ha comparado con el SIU, con un poco la información de lo que tenemos en el dato de qué tipo de enfermedad o accidente puede deberse, qué parte del cuerpo puede deberse, para poder obviamente comenzar a analizar qué está pasando. De todos los eventos que hemos tenido, por ejemplo, el 82% se deben a netamente accidentes, pero ya hay un 12% que tiene que ver con el tema de trastornos musculoesqueléticos. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque dentro de todas las enfermedades profesionales a nivel mundial, la que está en primer puesto son las enfermedades relacionadas a trastornos musculoesqueléticos. O sea, esto viene a crecer
rápidamente y va a venir viene esa tendencia, y seguro Álvaro les va a comentar también que los nuevos reclamos que están viniendo con bastante frecuencia son justamente aquellos relacionados con el tema de trastornos musculoesqueléticos, específicamente con el tema de las discopatías de columna generada por muchos conductores de maquinaria pesada, etc. Entonces, ya tenemos una data importante que hay que hacerle seguimiento. O sea, si hemos podido segregar de esa manera, pues la forma de hacer prevención con los casos de accidentes es diferente al tema de cómo hacer prevención con los casos de trastornos musculoesqueléticos. Para eso tenemos diversas intervenciones ergonómicas, por ejemplo, para analizar puestos, para analizar actividades, analizar el proceso, ¿no? Porque de repente este es el proceso, es un cuello botella, y por eso hay un sobreesfuerzo y no lo estamos viendo de fuera, ¿cierto? Entonces, eso es un poco la ayuda y el análisis de la data, es justamente para poder lograr tener algo mucho más a la medida de lo que está ocurriendo con las empresas, ¿no? Segmento corporal, acá es un punto importante. Casi el 40% de accidentes se está dando por miembros superiores, ¿de acuerdo? El 27% se está dando por miembros inferiores, por caídas, posiblemente. Puede ser caída, puede ser combinado, ¿no? Yo me caigo y un policontuso, por ejemplo, puede tener golpe en las piernas, en las manos y en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí vamos un poco dimensionando qué es lo que pudo haber ocurrido, pero casi el 40% se está dando en miembros superiores. ¿Qué significa eso? En manos, cortes, aplazamientos, atrapamientos, todo lo que tenga que ver con los miembros superiores se está dando en 40%. ¿Bien? ¿Qué es otro punto importante que también este punto coincide con los temas de severidad? Si se dan cuenta ustedes, los accidentes por sector, el que lidera el mayor número de accidentes, no solamente en número, sino también en severidad, es el sector construcción, ¿no? En otros están todas aquellas actividades que no están dentro de una actividad única, está en otros, pero de ahí vienen todo lo que son instalaciones, fabricación de productos metálicos, construcción de obras civiles, ¿no? Si se dan cuenta, esas son las actividades que se tienen y la frecuencia también se repercute, ¿no? Se ve de manera similar con la severidad, con el gasto. ¿Bien? Si bien es cierto, esto es toda la parte del análisis, que ya tenemos un poco la información, esta es un poco la información a nivel general. Obviamente, la idea es de que esto también se traduzca a saber qué es lo que está pasando de manera diferenciada. O sea, cada una de las empresas tiene una particularidad. Estamos hablando de esto de todo los reportes que tenemos, ¿no? A nivel del 2018 que hemos tenido como accidentes de trabajo. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Y era lo que un poco les comentaba a todos ustedes, ¿no? Tenemos esta data, ¿no? Que era justamente lo que yo quiero tener, una data de qué es lo que está ocurriendo, y de repente dejamos de ver el tema de enfermedades profesionales y le restamos un poco de importancia, porque obviamente vemos la información, el reporte del Ministerio de Trabajo 2018 y nos dice que tenemos tan solo 40 enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, si lo comparamos con otros países estamos súper bien. Nos da esa sensación, ¿no? Cuando realmente nosotros como Pacífico tenemos una participación en el tema solamente de SSTR del 22% aproximadamente. O sea, lo que les estoy hablando a ustedes es básicamente casi solamente el 22% de todo lo que podemos tener como accidentes de trabajo. Y en ese porcentaje tenemos un número importante en el tema de reclamos, ¿de acuerdo? Teníamos en el anterior número, en el 2018, teníamos solamente 40 enfermedades profesionales. Los casos de reclamo o la mención reclamo que le decimos en Pacífico se refieren a aquellas personas que van y se dirigen a la empresa para poder indicar que tienen una enfermedad profesional, y por ende empieza el proceso de reclamo para empezar con todo el procedimiento de la atención de la enfermedad profesional y todo lo que viene de más. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un comparativo, estamos hablando de casi 300 casos que hemos tenido reclamados, y casos en juicio, que son otra modalidad. O sea, las personas, muchas veces los trabajadores que ya cesaron de las organizaciones,
ya no van de frente a la empresa, a la aseguradora, sino lo que hacen es ir directamente a presentar una demanda, ¿no? A iniciar un juicio civil y empieza todo el proceso, la demanda empieza y llega a Pacífico. Pacífico tiene 5 días para dar respuesta, y si no tiene la información de la empresa, lo dan por fundado, y así, de esa manera, llegan a demandar a la empresa cuando, obviamente, a veces es por un tema de falta de información, ¿no? Porque llegó el expediente directamente a ser judicializado, y la empresa en donde estuvo este trabajador no tiene información, no está enterada, no sabe absolutamente nada. Entonces, eso es un poco lo que nosotros compartimos con ustedes, ¿no? O sea, tenemos este tipo de casos, ¿no? De los casos de reclamo, los casos en juicio, y para eso obviamente tenemos ahí el sistema SIGO, que también ahí les va a comentar Álvaro, con referencia a cómo están respaldados en esos casos, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que tenemos un subregistro, ¿no? Que a veces no nos deja ver qué es lo que está ocurriendo. Y si vamos más al detalle, vamos a hacer el análisis de qué es lo que está ocurriendo en ese tipo de reclamos, ¿de acuerdo? Estos reclamos, esta causa de reclamos está dándose en un 56%, casi por enfermedades profesionales, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de que las enfermedades más reclamadas está siendo en primer puesto, ¿no? Con 54%, el tema de hipoacusia. Y sigue el tema de neumoconiosis, y en un 3%, pero ya hay un porcentaje importante, ¿no? Ya está comenzando a reportarse las discopatías lumbares, que son lo que yo les comentaba. Todo aquello que nos comienza a sonar como tema de trastorno musculoesquelético ya es un aviso de que está ocurriendo algo dentro de las empresas, dentro del proceso, dentro de las actividades que estamos haciendo, que está generando dolencias en los trabajadores. Y tenemos que ponerle bastante cuidado, porque cuando empieza uno, comienza a caer como efecto dominó, empiezan a caer todititos. Le podemos dar N ejemplos. Hemos tenido en un mes casos que se pudieron venir de una sola empresa 100 personas a reclamar lo mismo. Y entonces es realmente para nosotros importante comentárselo con todos ustedes, porque es algo que viene a afectar y puede afectar de manera exponencial, ¿no? O sea, como les decía en un principio, la primera enfermedad profesional a nivel mundial son las enfermedades relacionadas a trastornos musculoesqueléticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en referencia a ello, no? Es la gran pregunta. Nosotros como aseguradora pensamos en que tenemos que hacer algo en ese aspecto también. Bien, y veamos que las empresas, que a veces uno dice, no, pero todo está con minería, todo eso está relacionado a minería, neumoconiosis esa minería, como hipoacusia esa minería. Veamos que tenemos muchos sectores o muchas empresas o muchos rubros en los cuales está también empezando a reclamarse muchas cosas. De manera transversal, las enfermedades que vienen a hacer reporte o vienen a hacer las discopatías lumbares, ¿no? Se están presentando en empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que cuidar muchísimo, más que nada el tema de la causalidad, ¿no? Porque muchas veces el mismo tiempo, los años que van avanzando, también genera un deterioro en el ser humano, en el cuerpo, en todo sentido, pero si no tenemos nosotros un buen respaldo en el tema de causalidad, pues esto nos pueden ganar rápidamente en cualquier momento, ¿no? Y asimismo, les comentaba, ¿no? La nueva tendencia de reclamo, ¿no? Aparte de las que ya conocemos, que son el tema de hipoacusia, el tema de neumoconiosis, viene a ser las discopatías de columna vertebral, ¿no? Y en donde las encontramos en mayor porcentaje en aquellas actividades que están relacionadas a actividades que son conductores de camiones, volquetes, tractores, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer en esos casos? O sea, si muchos de ustedes ahorita tienen la duda y dicen, uy, de repente tengo este tipo de trabajo y no sé si estarán expuestos o no, lo recomendable es que podamos hacer un monitoreo de vibración, ¿no? En base a la ISO 2631, inclusive ponemos ahí todo en metodología, y que esta esté por debajo del 0.5, del 0.7. Esa es un poco la idea, de que ustedes puedan saber de que no hay un tema de una posible causalidad más adelante en ese tipo de actividad. Si estuviese por encima del 0.7, ahí tenemos que hacer planes de prevención inmediatamente.
y que sea dirigido a hacer intervenciones ergonómicas específicas para ese tipo de puesto de trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo presentamos, y después de todos estos números macros que les hemos presentado el día de hoy, cómo presentamos este modelo? Lo que estamos haciendo, ¿no?, como modelo de prevención es, nosotros iniciamos nuestras actividades 2017 con muchos análisis de riesgos críticos, ¿bien? Sin embargo, hemos cambiado esa gestión para incluir dentro de la evaluación los temas de incidencia, severidad, siniestralidad, compromiso y gestión. Creo que es bastante, ¿cómo podríamos decirle? Pero a veces evaluar a una empresa con un número, que es a veces la siniestralidad, es ser bastante, no ver todo, no tener un enfoque global de lo que realiza una organización. Entonces, para eso hemos considerado una valoración, ¿no?, una valoración del riesgo. No solamente se consideran el punto de siniestralidad, también se consideran otros puntos adicionales, como es la siniestralidad de salud, pensión, las incidencias de la empresa. Porque ¿cómo yo sé si tú estás bien o estás mal? ¿No? ¿Cómo puedo yo catalogar? ¿Cómo podemos saber si está bien? De repente la siniestralidad a veces se ve afectada porque si tienes una prima chiquita, un raspón, te va a subir la siniestralidad inmediatamente. Todos entendemos. Si es que hay alguna duda, por favor, con toda confianza, aquí estoy para poder responder, pero si hay algún dato que no lo manejemos, por favor me avisa. Pero el tema de siniestralidad, ¿qué es? Es simplemente lo que ustedes aportan, ¿no?, versus lo que se va gastando, ¿no? Si yo aporto 100 y gasté 50, tengo una siniestralidad de 50%, ¿cierto? Correcto. Entonces, si yo solamente te valoro de esa manera, podría estar cayendo en un error, porque yo no estoy viendo lo demás. Yo estoy viendo si de repente es lo que está pasando o estás dentro del estándar del sector. Hay sectores muy complicados, ¿no?, con incidencias de más de 10. Y eso significa que de mis 100 trabajadores, 10 personas se accidentan, ¿no? Entonces, tengo que evaluar de manera adecuada y hacer un 360 en las empresas para poder evaluar, revisar no solamente el tema de incidencia versus la actividad, sino también revisar los temas de severidad, por ejemplo. Revisar, y ahí viene, estos son datos, ¿no? Y acá viene ya un poco el análisis. ¿Cómo estamos en las empresas? ¿Tenemos un médico en salud ocupacional o solamente hace trabajos asistenciales? ¿No? Están viendo más allá, estamos haciendo gestión, estamos haciendo un análisis de monitoreos de higiene, o simplemente hacemos un tema de monitoreos para cumplir con la ley. Estamos haciendo el análisis de higiene porque realmente hemos detectado que hay posibles causas que están generando un daño a la salud, ¿no? Entonces todo eso entra a una valoración con el fin justamente de afinar esos programas o esas propuestas ante aquello que puede estar faltando, ¿no? Si tenemos esa data, no es para poder decir y ponerte un color para ponerte una mala nota, no, todo lo contrario, es para poder saber en qué ayudar, en qué hacer prevención, en qué tenemos que trabajar. El tema de cumplimiento, hay diagnósticos de riesgos críticos que justamente van aplicados a hacer actividades que sean obviamente actividades posibles, ¿no?, en el sentido de que vayan dirigidas a aquellos aspectos que van a mover la parte de los temas administrativos o los temas de los equipos de protección según la jerarquía de control. Ni siquiera estamos hablando de temas de ingeniería. Estamos haciendo cambios, estamos considerando esas recomendaciones. Entonces todo eso entra en una valoración. Y después de esa valoración se afinan los programas conjuntamente con esta presentación que se hace. Estas son las presentaciones. Esto es un poco cómo se analiza la incidencia, ¿no? Un poco lo que se tiene en línea azul es la empresa, ¿bien? Y la línea verde es el sector. ¿Cómo te encuentras con referencia al sector? Creo que esto era algo que desde el 2011 que venimos haciendo temas de prevención, era algo que todos queríamos ver, ¿cierto? Ver cómo me encuentro con referencia al sector. De hecho, como Pacífico no tenemos todo el 100%, ¿no? Como han visto antes, está todo esto partido por todos lados. Sin embargo, tratábamos de sacar una data de lo que realmente se está reportando. O sea, esta data sale de todo lo que tenemos como información de la parte de los reportes de tanto de accidentes como de enfermedades en
en ambos tipos de coberturas, ¿cierto? Bien. ¿Qué más presentamos? Presentamos aquí un poco el número de personas que se han asegurado, ¿no? Un poco el número de eventos. Eventos son personas nuevas que se han presentado en ese tiempo, y el número de atenciones son en atenciones, y ahí encontramos un montón de sorpresas, porque nuestras áreas de seguridad a veces tienen la evaluación del accidente y es una caída leve, y esta caída leve tuvo 200 atenciones. Entonces, a veces también estas cosas se salen de control, porque hay personas que aprovechan en cierta manera, por decirlo así, y se comienza a utilizar las atenciones. O sea, tú sigues teniendo un solo accidente, sin embargo, ese accidente tiene N atenciones, ¿no? Que al final y al cabo también llegas a tener más de 1 año, 2 años, 3 años de atenciones, la vez pasada 7 años de atención en una sola persona, cuando realmente la legislación te dice que máximo es 1 año de atención, y luego pasa a la otro tipo de cobertura, que es la parte ya de pensión, ¿no? Bien. Adicionalmente, también presentamos esta información de todos tus diagnósticos que has tenido, qué es lo que estaba ocurriendo, en el sentido de que, este es un ejemplo, ¿no?, que hemos querido poner, cuáles se han debido a temas de accidentes, cuál es tu porcentaje que tienes en accidentes en los 3 periodos, y qué es lo que viene, por ejemplo, que se viene presentando en temas de trastornos musculoesqueléticos, y cómo se viene presentando, ¿no? Obviamente ahí vemos cómo va incrementándose, o se va disminuyendo, se va incrementando. Ahí obviamente decimos, oye, ¿qué está pasando? Vemos que en la parte de accidentes comienza a crecer. Tenemos empezamos con 35, luego 27, 33, ahora 31, pero sigue en esa tendencia. Y en el tema de trastornos musculoesqueléticos, 14, luego 2, 15, bastante atípico, ¿no? ¿Qué está pasando también, ¿no? Entonces ahí son avisos que nos van diciendo, oye, vamos a ver qué está pasando con el tema de los miembros superiores, y vamos a ver qué está pasando con el tema de las columnas, ¿no? Tenemos ya casi un 10% en total de personas que comienzan a reportarse y que nos generan y que nos representan el 10% de todos los reportes. Ya están siendo algunos avisos que nos están indicando de que hay accidentes relacionados a trastornos musculoesqueléticos. ¿De acuerdo? Esto va acompañado del diagnóstico. Si tenemos dentro de esa evaluación, lo más alto fue miembro superior, o fue de repente trastorno musculoesquelético, lo que hacemos es hacer un diagnóstico dirigido a ese riesgo crítico. ¿De acuerdo? Y que ese riesgo crítico puede ser el tema de aplastamiento, atrapamiento. ¿Qué se hace? En el área, en la zona donde hemos tenido ese mayor porcentaje, aplicamos un PHBA. O sea, vemos toda la actividad, si se tuvo desde el momento de la planificación de la actividad, se tuvieron todas las consideraciones, las inducciones de la persona fue calificada, tuvo todo el proceso conforme, ¿no? Se evalúa tanto a la persona, al recurso, y a la propiedad. En este caso pueden ser las herramientas, los equipos que se puedan utilizar. Se hace toda esa evaluación y se les entrega a ustedes un tipo de evaluación de lo que se ha tenido en el diagnóstico. Esto ya actualmente lo tenemos dentro de una plataforma que nos ayuda a tener diagnósticos y recomendaciones, ¿no? A tiempo real, a tiempo oportuno, e inclusive segmentar por tipo de sector, ¿no? O sea, saber en qué sector tenemos el mayor riesgo. Por ejemplo, sabemos perfectamente que un sector construcción, su mayor riesgo es el tema de el tema de altura, y el tema, por ejemplo, de trabajos eléctricos. Y así tenemos cada sector ya categorizado con cuál ha sido la mayor observación y cuál ha sido lo más severo que podría ocurrir en ese aspecto. Muy bien. Eso también te ayuda a tener una calificación mucho más clara con referencia al riesgo de la empresa, y esas recomendaciones hacerle un seguimiento de manera seguida, de manera continua. Muy bien. Haciendo ya un análisis mucho más amplio, nosotros tenemos toda esta información de cómo se vienen registrando solamente netamente el tema de accidentes. Entonces, lo que se ha venido o lo que se viene a trabajar es justamente actividades que vayan orientadas a ello.
Entonces, si ya vemos que lo que más nos afecta son miembros superiores y de ahí viene sucesivamente, trabajamos actividades dirigidas a ello. Y esto va justamente con algunas propuestas que se vienen realizando actualmente. Tenemos campañas de mano que la hemos medido, por ejemplo, todo el año pasado y hemos tenido una reducción de casi el 40% de incidencia en cortes de mano. Hemos tenido campañas de caídas, porque si se dan cuenta, una de las segundas causas de los accidentes o consecuencias de los accidentes ha sido el tema de caídas, ¿no? Y venimos trabajando caídas o campañas que sean de caídas y que no son una campaña que dura un día, son campañas que duran 3 meses, 6 meses inclusive, ¿no? Y acá es otro punto importante, porque no podemos tratar a todos de la misma forma. Si yo comienzo a tener trastorno musculoesquelético, yo no puedo hacer una campaña que vaya relacionada a ello. Los temas de los trastornos musculoesqueléticos sí vamos a aplicar ahí intervenciones ergonómicas y estamos trabajando actualmente intervenciones y se analiza cada uno de los casos para que ustedes obviamente tengan un mejor respaldo en el sentido de tener cada uno de sus puestos y los posibles puestos que están comenzando a reportar estos temas de trastornos musculoesqueléticos, estén en ustedes el respaldo de que no ha sido a causa de la actividad que realizan. Adicionalmente a ello, las intervenciones en casos severos, ¿no? Hemos revisado, nosotros tenemos internamente, tenemos un comité de casos severos en el cual analizamos, ¿no? Y les comentamos, y de esos comités salen muchas ideas muy buenas, o sea, en el sentido de que analizamos cuál ha sido la causa. Les comento, ¿no? El último comité que tuvimos, encontrábamos que la gran causa que hemos tenido y los casos severos son aquellos casos que obviamente las personas llegan a tener diagnósticos bastante complicados, ¿no? En el sentido de que son justamente, por ejemplo, casos de gran quemados o las grandes caídas de personas. Y una de las causas que estamos encontrando es que hay un gran desconocimiento en el tema de MATPEL, ¿no? Porque casi cuando hemos analizado las causas de por qué se ocasionaron los accidentes, ¿no? En este último grupo que tuvimos la revisión, era justamente los temas de MAPEL. No se tiene información, no se tiene conocimiento, personas nuevas que de repente hacen una tarea complicada y que no conocen justamente cómo realizarla. Entonces, eso o todo ese tipo de detalle analizamos justamente para hacer o ajustar actividades que vayan dirigidas a ese tipo de riesgo. Y obviamente el compartir la información es justamente nuestra misma intención que tenemos todos, ¿no? O sea, ustedes tienen la intención de prevenir accidentes en sus empresas y nosotros la misma, ¿no? De prevenir que esto siga ocurriendo, y si tenemos la data, ¿por qué no brindárselas a ustedes para que ustedes obviamente vean qué es lo que está ocurriendo, qué tenemos que hacer? Y esto es algo que va cambiando constantemente, ¿no? Empezamos el año con una campaña de mano, el año pasado con campaña de manos y con la campaña de caídas, y ahora estamos con otras intervenciones y así sucesivamente. Pero todo justamente nace gracias a la data. Si no tuviésemos esta data, si no tuviésemos información, sería sumamente complicado y no tendríamos cómo direccionar los recursos que a veces tenemos en la parte de prevención, ¿no? Asimismo, y de todo lo que les he podido comentar, es importante medir, así como les he mostrado números y todo lo que hacemos tiene un sustento. Eso es lo que hemos podido lograr. Empresas con intervención, con la parte de lo que venimos haciendo, el trabajo más fino, el trabajo conjunto, la evaluación trimestral, como les digo, que tenemos que tener sí o sí actividades trimestrales de seguimiento, qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando, ¿no? Cuidar todos los frentes de la empresa, y hemos tenido una disminución bastante satisfactoria para nosotros, que obviamente continúa la tarea de seguir disminuyendo la incidencia, ¿no? Pero que podemos ahorita compartir con ustedes que hemos tenido una disminución bastante importante en clientes intervenidos, que son la línea azul, ¿no? Que hemos llegado a tener del 4.18 en el 2017 a marzo del 2019 un 3.09 de disminución de la incidencia, y esperamos continuar de esa manera, en esa línea, versus el total de clientes, ¿no? Que no tienen la misma curva, el mismo comportamiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir comparando. Es importante la comparación en el sentido de poder tener metas claras dentro del área de seguridad, ¿no? Lo que no medimos, creo que eso es algo que siempre nos han dicho, lo que no medimos no mejoramos, ¿no? Tener resultados no solamente anuales, sino seguimientos trimestrales para poder tomar medidas de manera oportuna. Eso es nos queda totalmente claro como una lección para nosotros aprendida en este caso. Análisis de los casos severos, ¿no?
muchas veces analizamos el caso severo conjuntamente y nos damos cuenta cuál es el error simplemente leyendo el caso con ustedes, que son los clientes, muchos de ustedes son nuestros clientes. Leyendo el caso nos damos cuenta que dónde está el problema. Entonces tomamos acción y vemos todo el empuje, el apoyo, el soporte que se tenga que realizar para hacer que esto no vuelva a ocurrir. Y el análisis de los diagnósticos frecuentes nos ayuda un montón a saber qué tipo de actividad hay que hacer. Como les decía, no todos los accidentes los podemos tratar de la misma manera. No podemos tratar a todos los accidentes o el tema de lo que nos viene avisando, el tema trastorno esquelético, no podemos tratarlo de la misma manera como un accidente, ¿no? Entonces, esta segregación sí nos ha ayudado un montón para poder hacer actividades puntuales, diferenciadas y poner todo nuestro aporte en ese aspecto. Bien, lo que les había comentado que venía más adelante es justamente otro de nuestros programas, ¿no? Que está dentro de nuestro programa Protege. Este es el programa Protege, que es el programa técnico de gestión de riesgos, ¿no? Tenemos una de nuestras herramientas, una de las más importantes, que la tenemos desde 2008, que comienzan a ocurrir este tipo de casos donde ya viene un tema de daño moral, por decirlo así, en las empresas, y que ya no, por más que ustedes sean los mejores en seguridad y controlan todos los temas de seguridad y enfermedades profesionales, ya viene a tallar otros temas que son ya los casos de problemas de ética, por decirlo así, o temas de dolo por parte de los trabajadores, ¿no? Que quieren obviamente tratar de darle a las mineras, que son justamente muchos de los puntos o muchas de las empresas a las cuales atacan, ¿no? Y tratan de ver el mejor beneficio, sacar el mejor beneficio y viendo, pues, o culpándolos de algún tipo de enfermedad profesional que han podido tener. El mecanismo ha sido bien fácil de detectar y este programa SIGO, que les va a explicar ahorita Álvaro, que es el responsable, fundador casi del programa, les va a explicar cada uno de los pasos y el éxito que se tiene actualmente y lo que tenemos que hacer, porque esto al toque se salpica, ¿no? O sea, los problemas o los temas que ocurren en un sector muchas veces vienen copiando los demás sectores. Entonces, ¿por qué no también mostrarles lo que puede, Dios no quiera, ¿no? Pero pudiera ocurrir en cualquier tipo de sector, ¿no? No solamente es algo cerrado para el sector minería. Lo dejo con Álvaro y yo creo que después de Álvaro, cualquier duda o consulta, por favor, estamos aquí hasta el término de la jornada de prevención del día de hoy. Gracias. Hola, ¿qué tal? Como comentó Úrsula a lo largo de su presentación, SIGO viene a ser un sistema integrado de gestión de la parte ocupacional, en donde también hemos conseguido mucha información. Si bien es cierto, la mayor incidencia de SIGO viene por la parte de minería, puede comenzar a replicarse en otras industrias, sobre todo con la nueva tendencia de los trastornos musculoesqueléticos, como lo comentó Úrsula. Este sistema nace en el 2008 debido a una contingencia legal, y un poco para ponerlos con los antecedentes, para que un trabajador obtenga su beneficio económico, que termina siendo lo que se cubre por la parte del SSTR pensión, ya sea el trabajador, la empresa o el broker, pueden presentar una solicitud de beneficio económico del SSTR pensión a la aseguradora. Es un flujo relativamente sencillo que lo he tratado de poner en un gráfico súper simple, en donde el trabajador o el cliente le tienen que entregar la mayor cantidad de información como sustento a la aseguradora analiza esa documentación y convoca al trabajador para que se evalúe. Nosotros, todas las aseguradoras tienen que encontrar una relación causa-efecto para poder hacer el pago de estas enfermedades, ¿no? Es ahí donde, si es que en realidad se encuentra que hay una causalidad y que existe la enfermedad y que está comprobada en el trabajador, nosotros como aseguradora nos contratan para asumir ese riesgo, le pagamos ya sea su indemnización o la pensión que le corresponda al trabajador. Y si no le corresponde, se le informa.
Luego de este proceso de la aseguradora, si es que el trabajador no acepta lo que la aseguradora ofrece, tiene más instancias en una vía administrativa, como es INR y SECONAR. Sin embargo, en el 2008, el Tribunal Constitucional presentó una sentencia en donde complica la gestión de las aseguradoras. No es que sea simplemente a Pacífico, sino es en general a todas las aseguradoras del país. ¿Qué ocurre? El tribunal dio el precedente de que cualquier trabajador con un examen médico y posterior un certificado médico puede presentar su reclamo ya no a la aseguradora, como lo había comentado Úrsula, sino que directamente puede irse al Tribunal Constitucional y presentar una acción de amparo. Esto le habilita un flujo al trabajador en el cual ni la aseguradora, ni el cliente, ni el broker se enteran de lo que está sucediendo en cuanto a un reclamo por enfermedad ocupacional. Nosotros recién nos enteramos cuando el trabajador ya entregó el certificado al juez. Y el juez nos dice, tienen 5 días para presentar un sustento donde diga que el trabajador no está enfermo. O que sustente que el trabajador efectivamente está enfermo. Si la aseguradora o el cliente no entrega esa información, el juez dice, ok, no hay ninguna información que diga lo contrario, aseguradora, tienes que asumir este riesgo. Y eso nos puso en una contingencia a todos, porque no sabemos y no tenemos cómo medir el verdadero impacto de las enfermedades ocupacionales. Como mencionaba Úrsula, en una estadística del Mintra, solo existen 40 notificaciones de enfermedad ocupacional en todo el país. Y nosotros, como Pacífico, tenemos en reclamos más de 300 casos presentados en un solo año. No hay consistencia. Si vemos, nosotros como Pacífico tenemos 300. Si juntamos los reclamos de las 4 aseguradoras más representativas en el SSTR, se pueden llegar a 2000. 2000 es un número excesivo a las 40 que se han efectivamente presentado al Mintra. Es ahí donde nosotros vimos una oportunidad de ofrecer un servicio adicional a nuestros clientes y hacer un trabajo preventivo y no reactivo ante este dolo o ante este tema de moralidad de los trabajadores que quieren obtener un beneficio sin tener la condición de enfermo. Es ahí donde nosotros lo que buscamos es tener reuniones con el cliente, tener acceso a su información médica a través de nuestros médicos ocupacionales y generar nuestro propio certificado médico que pueda ser presentado ante el Tribunal Constitucional. Lamentablemente el tribunal solo acepta certificados médicos de MINSA, de Salud o de la COMEPS, de la Comisión Médica de las EPS. El Tribunal Constitucional, si yo le entrego un examen médico de control vital, por así decir, me va a decir, yo no soy médico, yo no tengo cómo leer esto, a mí no me sirve. Yo necesito un certificado médico donde un comité médico certifique un porcentaje que diga que este trabajador tiene 60% de daño, 70% de daño. Eso es lo que necesita el tribunal. Entonces, por un lado, el trabajador va a entregar un certificado que consigue en MINSA o en Salud, y por otro lado, nosotros como aseguradoras, Pacífico, Mapfre, RIMA, Positiva, todas, buscan tener estos certificados de distintas formas. Nosotros lo hacemos proactivamente, no esperamos a que el trabajador presente un reclamo. Nosotros lo que hacemos es, del total de los trabajadores que ahorita tenemos como población en minería, que es la principal contingencia, pero eso no quiere decir que no pueda pasar a otros sectores, evaluamos a todos, o sea, evaluamos los exámenes médicos de todos y certificamos la totalidad. Eso nos garantiza tener un control y año a año hacer un seguimiento de cómo va la salud de los trabajadores de nuestros clientes, y apoyamos a los médicos ocupacionales de los clientes en su vigilancia médica, que es algo importante y como tarea principal, creo yo, de los médicos de cada empresa. Hace algunos años reestructuramos un poco los pilares de SIGO, e incluimos un tercer pilar donde hacemos referencia, así como en el SSTR Salud y con el equipo de prevención, un análisis de incidencia. Acá también hacemos un análisis de incidencia específicamente en la parte de trastornos musculoesqueléticos, como también lo comentó Úrsula, que es la nueva tendencia, no solo en atenciones, sino también en reclamos. Si bien ahorita es poca,
a comparación del gran número que se tiene de hipoacusias y neumoconiosis, en los últimos 3 años ese número ha ido creciendo exponencialmente y ya genera cierto nivel de preocupación a las aseguradoras. Lo que buscamos hacer en el control de ingresos es ayudar al cliente en la definición de sus protocolos de salud, y una vez con estos protocolos nosotros le brindamos el servicio de auditoría a sus proveedores médicos, tanto en la parte de autorizaciones de funcionamiento. Revisamos que el recurso humano sea competente y que tenga una buena calidad de prestación. Esto lo hacemos todos los años para garantizar el estándar del proveedor y que se cumplan los protocolos del cliente. Porque si desde un inicio, o sea, los proveedores son los que dan la aptitud al trabajador y que dicen, puede entrar a trabajar, está apto. Si nosotros como aseguradora y ustedes como clientes no tienen esa garantía de que el proveedor está haciendo un buen examen, no tenemos cómo garantizar que la información que vayamos a analizar después vaya a ser consistente. O sea, en el segundo pilar, que es el control anual y de cese, que es un punto muy importante, hacemos este trabajo de certificación. Viajamos o vamos a donde esté la información, ya sea en físico o en digital, extraemos esa información para que nuestros médicos especialistas en la parte laboral neumológica y de otorrino, específico de estas dos enfermedades, porque para la de trastornos tenemos otro flujo especial, porque es un tratamiento distinto, como decía Úrsula. Sacamos toda esta información, nuestros médicos generan diagnósticos para contrastar y tener un segundo filtro de lo que realizan los proveedores médicos, y con esa información ya podemos ir al comité médico de las EPS para generar un certificado que tenga un peso legal y que pueda servir ante cualquier proceso judicial. Dios no quiera que ocurra, pero como han visto en láminas anteriores, el año pasado hemos recibido 200 casos que ya están como acciones de amparo en el Tribunal Constitucional. Solo en el año 2018. Este es el flujo de certificación, y lo que llegamos a conseguir acá es la protección legal. Ese certificado, esa hojita, nos protege tanto a la aseguradora como a nuestros clientes de cualquier contingencia legal. Ahí, con estos certificados, tenemos la certeza de cuál es el diagnóstico de alguna enfermedad ocupacional de nuestros trabajadores, y poder tener con certeza, apenas se presente, ya sea un reclamo regular o una acción de amparo, saber cuál es la condición del trabajador que esté vigente o esté cesado, ¿no? Y como les comentaba, para el tema de trastornos musculoesqueléticos hay un tratamiento distinto. A estas enfermedades, para darle un sustento, tenemos que sumarle la causalidad. Normalmente una neumoconiosis o una hipoacusia tienen un sustento que no se necesita un sustento para decir que una neumoconiosis o una hipoacusia no se han generado por el trabajo. Es muy difícil que una persona genere una neumoconiosis sin haber estado expuesto a polvo. Y el tema de hipoacusia, si es inducida si es por un tema de ruido, es fácil de identificar simplemente con el puesto. No se necesita mejor dicho, el juez no solicita más información. Sin embargo, los trastornos musculoesqueléticos los que generan son discopatías, generan una hernia, y una hernia la puede tener cualquiera. De esta sala, probablemente el 80% de nosotros tengamos una hernia, dormida, pero la tenemos, asintomática. El gran problema es identificar si es que esa hernia fue ocasionada por por vibración de cuerpo entero, por un equipo, o si es que se ocasionó por alguna otra actividad. Puedes haber estado jugando con tu hijo y por cargarlo se activó la hernia, y que haya sido agravada por el trabajo. Es ese punto en el que el juez sí solicita un sustento de la vibración. Entonces es ahí donde nosotros, cuando el trabajador presenta su solicitud de reclamo o la acción de amparo, nosotros nos juntamos con el cliente para definir si es que ese trabajador en algún momento estuvo expuesto o trabajó en un puesto con algún equipo que haya generado una vibración por encima del 0.7. Mencionamos 0.7 porque es el límite establecido por la RM480, que es la lista de enfermedades ocupacionales, en donde dice que pasado ese límite
ya se puede generar una enfermedad ocupacional por discopatía lumbar. Por debajo de eso no se debería generar, salvo que haya una preexistencia y se agrave, que ya dejaría de ser una enfermedad ocupacional netamente. Entonces es ahí donde nosotros apoyamos al cliente en realizar sus monitoreos de vibración y utilizamos las metodologías ya mencionadas por Úrsula y hacemos un análisis de causalidad y un trabajo de gabinete para extraer toda la información. Porque no solo basta tener el sustento de vibración, sino saber en qué año comenzó la hernia, de en qué año nació. Si nació antes de la exposición, así haya una exposición, no es una enfermedad ocupacional. Probablemente pueda ser que el juez, siendo pro trabajador, asuma que sí, pero si se sustenta que la hernia se generó antes que la vibración, igual se puede resolver el caso a favor del cliente o de la aseguradora, dependiendo a quién esté reclamando el trabajador, que en el 99% de los casos es a los dos. Y acá, con el análisis de la causalidad, donde vemos con toda la información, es un trabajo muy arduo y donde se necesitan el apoyo de recursos humanos, operaciones, seguridad, nuestra parte de prevención, el apoyo del broker, nuestros médicos ocupacionales, sus médicos ocupacionales. Se tiene que recopilar todo un grupo de información para tener un buen sustento y dar el sustento, ya sea a la parte administrativa de la aseguradora o al juez, para que se defina si es que efectivamente la enfermedad que viene reclamando el trabajador corresponde a una enfermedad ocupacional o no. Y es así como lo venimos trabajando ahora en Pacífico. Es un trabajo muy arduo que venimos trabajando de la mano con el equipo de Protege para complementar tanto la parte de accidentes como de enfermedades, y que, como les comenté, ¿no?, ahorita está muy concentrada en minería, pero ya tenemos algunas empresas de otros sectores que han comenzado a saltar con algunos reclamos y con algunas tendencias que nos dan vistos de que ya tenemos que ir viendo otros sectores, ¿no? Como dijo Úrsula, estamos a su disposición si tienen alguna pregunta. Los dejo con Percy por ahora para que siga con la presentación. Gracias.